¿Siempre han marchado el 1 de mayo el FMLN, no? Todo el tiempo. Antes, yo recuerdo la marcha del 74, 75, para decirte algo. Siempre que hemos estado, un 1 de mayo estuve fuera del país o enferma, entonces no estamos. Pero si no, estamos siempre porque somos parte del pueblo trabajador y nuestro partido está integrado por gente trabajadora, gente desempleada que aspira a ser trabajadora. Y si no está empleada no es porque no trabaje en su casa. Y este es un día internacional de la solidaridad entre los trabajadores. No es del trabajo, Jorge, es de los trabajadores y las trabajadoras. Así que nosotros hemos estado y vamos a estar siempre. El marco de esta celebración, por lo menos desde nuestro punto de vista, Roberto Lorenzana, tenía la diferencia de contexto de otros años en que ahora ustedes están en el gobierno, en el Ejecutivo. ¿Se vive diferente o fue básicamente lo mismo de otros años? Tiene cambios sin duda, pero nuestra participación se da al margen de que si estás o no estás en el gobierno. El FMLN nace de los movimientos sociales, el FMLN es expresión de eso, es parte de su identidad. O sea, desligarse de los movimientos sociales y del pueblo trabajador significaría la negación a sí mismo. El FMLN es eso. Y entonces siempre hemos acompañado las actividades del 1 de mayo y digo, siempre la vamos a acompañar porque es parte de eso, de nuestra propia identidad. Ustedes, cuando, van a una marcha, yo nunca he participado en una marcha, pero me imagino que quien... ¿Te vamos a llevar? Bueno, algún día si me invitan voy, pero la pregunta es, cuando uno va a una marcha, supongo yo que protesta por algo, apoya algo, reivindica algo, solicita algo, celebra algo. ¿Cuál es el caso del sábado, Norma? Bueno, mira, en el caso de nosotros como diputados, podemos decirle a los trabajadores que un día de celebración y de balance, de reclamos, pero nosotros en este primer año de la legislatura tenemos 2 logros en beneficio de los trabajadores que yo quiero subrayar. El primero es la ratificación de la reforma constitucional que permitió la libertad de sindicalismo, de sindicalización en el sector público. Y a estas alturas creo que hay varios sindicatos del sector público que ya se han registrado. Ese es un logro que en el pasado no podía vivirse porque los regímenes anteriores negaban a los trabajadores del sector público la libertad de organizarse en sindicatos. Y el otro es que está aprobada, pues todavía falta la vigencia plena, de la ley de prevención de riesgos laborales, que obliga a las empresas públicas, privadas, a todos los trabajadores, en todo sitio de trabajo, a tomar las medidas de precaución para que el trabajador y la trabajadora desempeñen sus labores en mejores condiciones de seguridad. Para decirte, 2 de un 100 o 1000 reclamos que tienen y han tenido siempre los trabajadores, que nosotros decimos, por ese lado celebramos, pero no podemos celebrar que muchos han perdido su trabajo, que la situación económica está crítica, pero tenemos que tener un entendimiento racional y una voluntad de seguir trabajando para que esas condiciones se superen. Entonces, por eso el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, que resume la esencia no solo de nosotros como partido, sino de la inmensa mayoría del pueblo que son los trabajadores, es un día de celebración, de balance y de perspectiva, de plataforma, de por qué luchar, por qué seguir luchando. ¿Cuál de las consignas apoyan o apoyaron más ustedes, Roberto? Vimos una enorme cantidad de pancartas, de rótulos, de pintas, y había desde cosas muy universales, como el medio ambiente, como el respeto a los derechos humanos, a la clase trabajadora, en fin, o cosas muy específicas como reclamos al presidente Funes, insultos a los medios de comunicación, críticas al Partido Arena,
Todo eso, digamos, que se dijo en la marcha es reivindicado y apoyado por el FMLN, o ustedes escogen cuál consigna o cuál rótulo respaldar. Mira, nosotros este día lo que hacemos es celebrar junto a los trabajadores el Día Internacional, el Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores. Más que recoger una consigna, lo más importante es la expresión de esa solidaridad y de ese acompañamiento. Nosotros acompañamos las reivindicaciones sociales. Por supuesto de que dentro de eso hay una serie de matices en las que uno marca diferencias, pero ese no es el fondo del asunto. Puede tener énfasis en algunos aspectos, en otros no. Yo creo que lo más importante es a qué lado te sitúas. Y nosotros queremos estar al lado del pueblo trabajador. Esa es más o menos la expresión de lo que nosotros hicimos el día 1 de mayo. ¿Y en qué beneficia al pueblo trabajador el acompañamiento del FMLN en una marcha como esa? Bueno, yo creo que muchas de las conquistas del pueblo trabajador y particularmente del pueblo trabajador organizado ha tenido que ver con la participación del FMLN. El FMLN desde antes de su nacimiento como partido legal ha participado en una serie de acciones que han posibilitado logros concretos. Los mismos acuerdos de paz, ahí se materializaron conquistas del pueblo trabajador en materia de organización, en materia de protección al consumidor, en materia de derechos políticos también. O sea, y en la Asamblea Legislativa nosotros nos convertimos en un canal que permite darle iniciativa de ley a una serie de demandas populares. No somos los únicos, allí la iniciativa de ley la puede dar cualquiera, pero generalmente las demandas que tienen que ver con el pueblo trabajador, nosotros estamos listos para respaldarlas. Es como muy, y lo digo con mucho respeto, pero es como muy pretencioso hablar de que ahí el 1 de mayo estuvo representado todo el pueblo trabajador o que ustedes puedan acompañar todas esas aspiraciones, porque evidentemente hubo mucha gente que igual trabaja, pero que no fue a marchar y que a lo mejor tiene otra manera de expresarse y otra manera de pensar. ¿Cómo puede conectar o compatibilizar, Norma, el FMLN, esa representatividad o esa identificación con lo que ustedes llaman la clase trabajadora o el pueblo trabajador, con una representación que evidentemente no es, digamos, o no tiene todos los componentes de la sociedad o la representatividad salvadoreña? Mira, es lo mismo que cuando hay una elección, Jorge. Unos se quedan y no votan y otros van y votan. ¿Qué es lo que define? Es quién actúa. Ese define el curso de las cosas. Y nosotros no ese es el único modo de vincularnos. Yo te puedo decir, el sábado anterior estábamos visitando casas, oyendo a la gente, pide veces explicación de cosas, otras veces te comunica comentarios. Nosotros tenemos una y muchas formas de comunicarnos, pero no vamos por ello a menospreciar que en los últimos tiempos esta es una de las más grandes. Yo creo que después del 80, del 22 de enero de 1980, aquella gran marcha reprimida antes de llegar a su destino, esta ha sido una de las más grandes. Se inscribe quizás después del cierre de campaña presidencial en la Juan Pablo II, que la gente concentrada alcanzó hasta Soyapango, o las actividades que hemos hecho en el estadio. Esta es una de las más grandes, no solo del frente, tiene esa particularidad, sino de todos los movimientos, como ha dicho Roberto, diversos, porque así es la sociedad no es un monolito, no es una sola piedra, no es una pieza de mármol, es una realidad diversa en la que vivimos, y entonces las expresiones y las satisfacciones o los reclamos son también diversos, y es importante que fuerzas políticas como el FMLN tengamos la sensibilidad y sobre todo la capacidad de apreciar esa diversidad.